Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir a esta sesión Alto Rendimiento, Digitalización de las Industrias y Energía para el Despliegue. En esta sesión tendremos oportunidad de reflexionar un poco sobre cómo ha evolucionado la industria de las telecomunicaciones, donde cada vez se está pasando más claramente de conectar a personas a conectar personas con contenidos o centros de datos, cables submarinos y redes troncales. En esta evolución cada vez es más importante el rol de la energía eléctrica en particular para alimentar todo este nuevo ecosistema de tecnología digital donde los centros de datos y de inteligencia artificial cada vez tienen un rol más prominente. Es un síntoma, una señal clara que una sesión como esta tenga relevancia en el CLTD, que claramente tiene un foco en telecomunicaciones, si bien el nombre, por supuesto, engloba a transformación digital, y son muchas las organizaciones, las instituciones, los gobiernos que están poniendo un foco en la industria digital, tanto en las verticales sectoriales como en las transversales habilitadoras, como pueden ser la infraestructura digital de conectividad y, de nuevo, de datos y de inteligencia artificial. Unas de las preocupaciones asociadas con la inteligencia artificial, de un lado, dejando banda consideraciones como éticas, económicas, está la parte medioambiental, el impacto de estas infraestructuras en recursos hídricos, en recursos energéticos, en los precios de estos recursos, que si se dedican a unos usos, no se dedican a otros, en la naturaleza de las fuentes de energía, si se pueden dedicar exclusivamente para estos fines sin perjudicar a otras actividades tal vez más básicas para la humanidad, y también el rol del sector público y del sector privado. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, y no me presenté, perdón, soy Pau Puig-Gavarró, especialista en telecomunicaciones del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. También tenemos el ojo puesto en esta temática, como no podía ser de otra manera. En particular, en colaboración con ASIET, estamos desarrollando actualmente un informe para identificar cuáles son aquellas políticas públicas que permiten bien minimizar, sino revertir el impacto medioambiental de la infraestructura de datos y de inteligencia artificial. Y esto viene a complementar unos esfuerzos de investigación que veníamos haciendo en años anteriores, donde veníamos a buscar la justificación para estas inversiones. Veníamos a buscar cuáles eran los impactos socioeconómicos en PIB, en empleo, en crecimiento, para, por así decirlo, justificar inversiones en centros de datos. Esto recién lo publicamos el año pasado y nos encontramos que este año estamos ya tratando de justificar que los efectos de estas inversiones pueden ser manejables, pueden ser mitigables con el adecuado acompañamiento de regulación, de política pública, de mecanismos de eficiencia energética, por ejemplo. Esperamos que en el próximo CLTD podremos resaltar los principales hallazgos de estas investigaciones, y más allá de la agenda de conocimiento también existe una agenda de apoyo al desarrollo de estas inversiones, tanto de política pública. Por ejemplo, se apoyó mediante un préstamo de apoyo a reformas de política pública al Gobierno de Chile, en el desarrollo de un Plan Nacional de Data Centers, que es una iniciativa pionera en la región, y les estamos apoyando en la ejecución de esta política pública, en particular viendo exactamente cuál es el rol del sector público, y luego podemos conversar con los ponentes sobre este tema, y el rol del sector privado. Nos acompaña aquí Juan Gabriel Flores de Bidinvest, que intenta mover la agenda desde el sector privado, desde el apoyo a las iniciativas, a las empresas privadas que están invirtiendo y quieren invertir más todavía en el desarrollo de esta infraestructura de datos, que ya entendemos que en mercados pioneros como puede ser Estados Unidos está encontrando ciertos límites precisamente en el campo de la energía, precisamente en la capacidad de alimentar estos centros de datos con los recursos energéticos que requieren, y eso está haciendo que las empresas y también las autoridades de Estados Unidos estén mirando a América Latina para hacer con lo que llaman el nearshoring digital, ¿no? Para ver cómo parte de este procesamiento de datos, algunas de las capas de esta cadena de valor de la industria de la inteligencia artificial pueden desarrollarse en la región. Y esto sin duda es una oportunidad muy importante para la región en términos, por supuesto, de inversión, de atracción de inversión directa extranjera,
pero también es una oportunidad importante para el desarrollo de la industria local. Y también en este sentido tratamos de apoyar gobiernos para ver cuál es el rol de incluso la infraestructura de datos de gobierno, acompañado por supuesto de la política pública adecuada, para desarrollar las habilidades necesarias para que también los servicios públicos que a menudo se alimentan de datos que pueden ser sensibles, puedan utilizar con seguridad tecnologías de inteligencia artificial para el beneficio de los funcionarios y de los ciudadanos. Con esta breve interrupción, esta breve introducción, vamos a dar la bienvenida a los panelistas. Voy a leer los títulos exactos. Tenemos a Salma Jalife, presidenta de Centro México Digital. Por favor, Salma, si puedes acompañarnos y tomar asiento. Muy amables. Tenemos a Marco Ginás, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de CEPAL. Por favor, Marco. A Mauricio Moreno, director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Cisco. Por favor, Mauricio. Y a Francisco Pardo, director de Ventas y Soluciones para Enterprise Latinoamérica de Nokia. Por favor, Francisco. Ahí, por favor, sí. Bueno, donde cualquier sitio está bien, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Tenemos un panel muy variado con industria, think tank, organismo regional. Tal vez para empezar y que la audiencia os vaya poniendo cara si es que no os conocía y ubicando el rol que tenéis dentro de la institución y cómo estáis abordando esta digitalización de las verticales, de las industrias, desde cada una de vuestras instituciones. Podríamos empezar con una breve ronda, así, Mauricio, si te parece arrancar, explicando cuáles son la visión, los retos, las oportunidades, los grandes esfuerzos que desde vuestras instituciones y empresas, por supuesto, estáis poniendo en este tema. Os escuchamos, claro por que favor. sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pau, muchas gracias por la moderación y por la invitación. Un placer estar con ustedes en este distinguido panel y saludo a mis colegas y amigos copanelistas. Bueno, yo soy Mauricio Moreno, yo en Cisco, que como ustedes saben es un fabricante tecnológico global, yo me encargo de un poco generar la agenda de mediano y largo plazo que tiene la compañía en el país, ¿no? Lo cual es una actividad sumamente placentera porque en un momento como el que nos encontramos, un momento tan complejo en términos de la cantidad de elementos que participan del éxito de la tecnología en los diferentes sectores productivos, pues hay mucho que hacer, ¿no? Y en países como el nuestro en específico, donde hay una gran diversidad de grados de madurez en las distintas industrias, en las distintas verticales, inclusive en el sector público, en términos de su adopción tecnológica, ¿no? Y de la participación que está teniendo pues, la tecnología y en el sentido más amplio de la palabra, la digitalización en la consecución de estos propósitos, ¿no? Entonces, bueno, si bien inevitablemente hablaremos seguramente en el panel del rol que ahora está jugando la inteligencia artificial como catalizador de muchas de estas industrias y podríamos discutir largamente de esos casos de uso que están siendo más prolíficos que otros, creo que desde mi perspectiva y del interés que tiene Cisco en cómo potenciar este futuro que se ve promisorio para los siguientes años, pues está en diseñar una plomería adecuada, ¿no? Para que esto pueda consolidarse. Una de las características que tiene justamente pues este paradigma moderno de cómputo al que le estamos llamando inteligencia artificial y que la podemos definir de muchas formas, pues es precisamente la voracidad con la que está consumiendo los datos, lo cual nos pone, digamos, riesgos en muchas partes de la ecuación, ¿no? Uno, en la calidad de estos datos, en la posibilidad de extraerlos. Dos, en la posibilidad de trasladarlos. Y tres, en la posibilidad de ponerlos a disposición de una capa analítica que los pueda procesar para generar inteligencia. Entonces, en todo eso que acabo de describir, habrá por supuesto gente mucho más inteligente que yo que pueda explicar cómo se construyen esos modelos inteligentes que están tomando provecho del cómputo para generar ese tipo de conclusiones. Sin embargo, en lo que a nosotros compete, donde va a sentir
la infraestructura, el primer golpe, y ya lo está sintiendo, pues es en el cómputo, en la capacidad que haya de procesar esa cantidad de datos en estilos de cómputo que no eran convencionales hace algunos años, ¿no? Ahora estamos hablando mucho de los GPUs que habían nacido con otro propósito, con procesamiento gráfico, ahora resulta que son muy buenos para procesar cargas y entrenar modelos. Pero ¿dónde creen que va a terminar en la segunda ola estos impactos, este estrés, digamos, en las capas de la infraestructura? Pues en la red, ahora hablaremos mucho de la red seguramente. Y después de esto, pues terminará en la manera en la que podamos trasladar no solamente estos grandes volúmenes de datos, sino los impactos positivos que traiga esa información al consumidor final, a las aplicaciones, a los usuarios, a otros sensores o a otras entidades inteligentes que lo van a estar esperando. Y para redondear este rompecabezas tan complejo, pues todo se tiene que asegurar esto, ¿no? Hay una preocupación asociada a la ciberseguridad que hay que atender, de tal manera que pues es una preocupación de nuestro lado que estamos trabajando muy enfocada en cuál debe ser la infraestructura del futuro y cuáles deben ser los paradigmas para asegurar esos activos digitales para lo que viene. Qué bien, gracias Mauricio por compartirnos la visión de Cisco. Francisco, si nos quieres compartir la de Nokia, Sí, por favor. por supuesto, gracias. Entonces, un gusto saludarlos a todos. Francisco Pardo de Nokia, actualmente dirigiendo todo el equipo de Enterprise para Latinoamérica, entonces con la construcción de las soluciones a la medida y todo lo que pues esto demanda, ¿no? Entonces, primero agradecerles por la participación. Creo que al final hoy es bien importante para nosotros poderles presentar cómo Nokia ha identificado todo un segmento y un nicho estratégico dentro del sector empresarial e industrial. Entonces es relevante para nosotros hoy cómo salimos de un negocio de operadores celulares, de redes tradicionales tipo, no sé, Claro, Telmex, tipo Telefónica, aunque nos está abandonando un poco Telefónica en Latinoamérica, pero realmente lo que empezamos a encontrar es eso, ¿no? Cómo con nuestra misma tecnología nosotros podíamos resolver problemas específicos de la industria. Entonces empezamos a encontrar que las redes de Wi-Fi se usaban de manera industrial masiva, y entonces dijimos, oye, pero podemos nosotros con una misma red celular, con un criterio de handover, con una conectividad en múltiples lugares, empezar a resolver problemas y situaciones que atendían las necesidades específicas de cada industria. Bajamos unos escalones, como lo hablábamos ahorita en la preparación ahí del foro y hablando con los compañeros, cómo nosotros identificamos, oye, Nokia, tú no sabes de esta industria. Ve con humildad y siéntate con ellos y aprende de esta industria, como fue la minería, que fue uno de nuestros primeros hitos en Chile. Justamente vengo de Chile, o sea, estoy llegando, recién llegado a México. Trabajamos casi 8 años apoyando todo el desarrollo en Cono Sur y empezamos a encontrar eso. Oye, no, que aprende de la minería, aprende de cómo esto funciona, empieza a encontrar que ellos tienen conectividades increíbles de sensores y datos. Ellos no quieren que sus datos por ejemplo, de cuánto material se explota, cuánto material sale, cuántos desperdicios son, sea público, vaya a una nube pública, y empezamos a encontrar, oye, aquí hay una cantidad de cosas que empezamos hace 5 años, a 6 años a construir productos a la medida de la industria. Empezando a contestar tu pregunta, entonces, ¿qué empezó a encontrar Nokia de su visión? Entonces es, 1, cómo apoyar el segmento industrial, cómo desarrollar equipos de trabajo personalizados, cómo empezamos a trabajar, a acercarnos a cada una de esas problemáticas y traerla a la casa. Oye, ¿cómo resolvemos este tema? Oye, necesito un sensor, oye, necesito Massive Communication, oye, necesito latencia, oye, necesito múltiple conectividad de datos, oye, necesito Edge, oye, necesito tráfico en el borde, necesito millones de uplinks, bajas a downlink. Entonces, empezar a entender y a trabajar continuamente en ese desarrollo industrial ha sido parte del gran foco de ese desarrollo. Hoy con orgullo podemos decir que tenemos ya más de 1000 clientes. Es un espectáculo poderte decir de que salimos de esta industria de los 3 grandes o de los 5 grandes en el mundo a entrar y que como hablábamos hoy, redes de un solo nodo, redes de 2 nodos, redes pequeñitas con small cell, redes gigantes, redes por ejemplo que transmiten sus datos de manera automática en el mar con conexión bajo el satelital. Caso de Merck, que es público, que ya lo podemos ver, cómo toda la industria del transporte aeronáutico empieza a digitalizarse, cómo ellos tenían problemas de piratería que se resuelven, cómo ellos tenían problemas de control de trazado de activos en tiempo real, cómo empezamos a resolver eso con microcores, con cosas que se instalan dentro del mismo barco y empiezan a resolver todo este tema. Y ahora, pues el gran mensaje que traía para hoy, para contarles de manera anticipada, toda su reinvención de estratégica de Nokia con la inteligencia artificial enfocada en la RAN. Entonces, todas las redes de acceso van a incorporar una tarjeta de NVIDIA. Creo que ustedes lo vieron, la mayoría, en octubre, si no estoy mal, 28, finales de octubre, casi noviembre, NVIDIA firma un acuerdo donde invierte $1 billón en el desarrollo de una tecnología que permita incorporar IA con propósitos industriales dentro del tema. Entonces,
creas para los operadores tradicionales una IA que optimiza su red o la vuelve automática, autónoma, que toma decisiones, consumos de energía, hace todo. Entonces prendes una IA que optimiza y te ayuda a mejorar tu propia red. Pasas a una IA con un propósito de data center. Entonces si yo en una capacidad ociosa de tráfico, en la noche, en la madrugada, donde encuentro la posibilidad de hacer un uso de esa tarjeta, pues puedo ofrecer una conectividad de 4, 5, 6 sitios al lado de un estadio de fútbol, al lado de un campo industrial, al lado de, porque ahí están los operadores celulares. Entonces decíamos, la monetización de dónde va a venir, si el operador sigue invirtiendo, ya hablamos a hablar un poquito de esto, los bloqueos regulatorios hacen que el operador no tenga más espectro, no pueda resolver la conectividad, entonces decimos, oye mira, este juego de traer una tarjeta a cada una de las ubicaciones, 10.000, 5.000, 4.000, una, que pueda permitir y habilitar este tipo de servicios, nos va a permitir empezar a hacer un desarrollo de un hito tecnológico transformacional. Y súmale a eso también ahora el offload, entonces te puedo procesar datos que no son de mi industria, que no tengo nada que ver, pero yo tengo ahí pico data centers que pueden empezar a hacer todo esto que tú mencionabas al comienzo en tu introducción, de cómo le trabajo los datos a estos americanos que se están quedando limitados, o a estas industrias farmacéuticas que requieren procesamiento en línea inmediata y que puede empezar. Entonces, ayuda al operador a monetizar sus inversiones, desarrollo soluciones específicas para la industria, apoyo a las políticas de Estado-Gobierno, que hablaremos un poquito más de esto, para tratar de que se acerquen a estos conceptos tecnológicos y por supuesto y decirles, Nokia, un gran player que está jugando y apostando por la industria. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Francisco. Salma, ¿nos quieres contar un poquito del lado de México Centro Digital, por favor? Claro que sí, muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes. La verdad es que nosotros desde hace 5 años, el Centro México Digital, nos hemos dado a la tarea de medir, porque si no sabes dónde estás, pues no puedes saber dónde vas a focalizar tus esfuerzos para mejorar y sobre todo medir a nivel subnacional, porque muchas veces la parte nacional esconde algunos aspectos que se visualizan cuando tú ya mides a nivel subnacional. Nos encantaría medir por municipio, pero es una tarea muy compleja, son 2.500 municipios y no todos tienen información. Ahora con la inteligencia artificial probablemente vamos a poder hacer mejores cosas. Pero regresando al tema que nos ocupa, en realidad posicionar a México y a América Latina para que sea o forme parte del grupo de economías de alto rendimiento, pues necesitamos estrategias que trasciendan y que no sean solo sexenales en el caso de México o del periodo que sean los gobiernos, y también herramientas que sirvan para que se enfoque todos los esfuerzos a construir ecosistemas, porque ya no es solo el gobierno el que decide, ya son gobierno, industria, academia, sociedad civil, ya lo vieron, aquí andamos parte del ecosistema, y sobre todo porque nos regresa esta nueva etapa, nos regresa a pensar nuevamente en un tema que ya lo dábamos por hecho, que es la energía. Y sobre todo esta energía ya no aislada, sino una energía que se combine con la conectividad, con las redes de telecomunicaciones y de tecnologías de la información, y además que le sumemos todos los esfuerzos que hoy los vemos visibles a través de aplicaciones de inteligencia artificial, pero que no son menos importantes todas las tecnologías emergentes, y las vamos a estar viendo aparecer e insertarse en esta estrategia. Y en realidad esta transformación necesita de varios elementos muy importantes. Por ejemplo, la energía en esta era digital necesita ser resiliente y necesita estar descentralizada. Ya se habló mucho en los ejemplos que dieron quienes me antecedieron. Necesitamos smart grids, necesitamos microredes que nos permitan que haya mayor estabilidad con tecnologías limpias y con tecnologías tradicionales, pero que haya una estabilidad en el consumo de energía, porque eso es muy sensible para los temas de transferencia de datos o cuando yo quiero obtener cierta información en muy corto plazo. Y aquí también juegan un papel importante las redes de telecomunicaciones, pero ahorita estamos en el tema de la energía, ¿no? También la energía para los centros de datos es muy relevante. En realidad necesitamos
corredores energéticos para esos centros de datos. Hay países que han decidido centralizar su capacidad de desarrollo de los centros de datos, hay países que los han tenido descentralizados y es importante que nosotros sepamos que hay la suficiente energía eléctrica para que estos centros se desarrollen eficientemente y también para que garanticen las operaciones que están montadas encima de ellos todos los días del año sin excepción, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y sobre todo la descentralización energética lo que permite es que ciertas industrias, como ya escuchamos, la de minería y otras industrias, gestionen su propia energía mediante sistemas de ciberseguridad, como pudieran ser herramientas como blockchain, que nos pudieran permitir que esos excedentes de energía que se tienen se puedan administrar de una manera eficiente y segura para hacer peer-to-peer energético, ¿no? Entonces, en la parte energética tenemos muchas aristas que atender. En el tema de conectividad, y yo pensando nunca hablamos, al menos en México, de misión crítica. Tenemos que tener redes de misión crítica. ¿Por qué? Porque estas redes van a automatizar ya no solo temas de telecomunicaciones, ya estamos viendo que está inmersa la inteligencia artificial en las redes de telecomunicaciones, pero no solo eso, también elementos como la robótica, que también es inteligencia artificial, pero algunas las separan. Necesitamos hacer una configuración de redes de siguiente generación, hoy estamos en 5G, pero ya estamos viendo que ya están evolucionando a 6G, y de todas estas radiobases que tenemos donde se hace ya el network slicing, que necesitan estar configuradas de una manera muy eficiente para que atiendan parques industriales, para que atiendan concentraciones, grandes concentraciones en estadios, ahora que vamos a tener el Mundial de Fútbol acá, y separando el tráfico crítico del tráfico comercial o de menor envergadura, ¿no? También hemos estado insistiendo en que la infraestructura de fibra óptica es muy relevante, no solo en las vías generales de comunicación comunes y corrientes que conocemos en las calles, donde hay dificultades para el despliegue de la infraestructura, hay que hacer más énfasis en una simplificación de trámites. También es bien importante que pensemos en que estén en las vías generales de comunicación de ferrocarriles, de carreteras, tanto públicas como privadas. Todo eso es relevante. Y sobre todo también, no sé si ustedes han visto en el índice que cada vez hay mayor uso del cómputo en el borde. Está apareciendo esta computación en el borde para procesar datos de sensores, por lo general que se extraen de sensores, y eso hace que se pueda obtener la información mucho más rápido, se procese y sea utilizada por quienes las están operando. Entonces, en el tema de conectividad vamos a ver muchos cambios de arquitecturas, muchas evoluciones de tecnologías que ya tienen muchísimos años, pero sobre todo tenemos que pensar en que esta infraestructura tiene que ser infraestructura crítica. Y finalmente quiero hablar de otro aspecto que es el talento, que también es una infraestructura, aunque no lo creamos, y este talento va a tener que tener una fase de adaptación. Ya no somos solo los seres humanos los que estamos interactuando en este mundo, ya tenemos agentes, ya tenemos humanoides, ya tenemos robots, y seguramente nos vamos a tener que adaptar a esta nueva forma de operar, y esto va a ser un elemento muy relevante para poder ser esta economía de alto rendimiento. Lo voy a dejar aquí para no dominar, pero era para abrir discusión. Súper bien abierta. Muchas gracias, Alma. Marco, desde CEPAL, ¿cómo estáis viendo esta industria de digitalización y, si quieres, el foco energético, como te parezca lo que estáis viendo Gracias, vosotros? Pau, y menos mal eso solo fue el contexto de la respuesta de Salma, pero gracias por esa pregunta de contexto porque me permite comenzar
enviando un mensaje en el que hemos venido insistiendo y es la necesidad de que ampliemos la conversación de transformación digital en América Latina y el Caribe, más allá del tema de infraestructura, más allá del tema regulatorio, más allá del tema del espectro, digamos, que ya comentábamos, son temas que uno todos los años viene aquí al CLTD precisamente a abordar, y que particularmente complementemos esa conversación con el tema del uso real y efectivo de las tecnologías digitales. Desde CEPAL venimos insistiendo en que América Latina y el Caribe está atrapada en 3 trampas de desarrollo. Una primera trampa de baja capacidad para crecer, una segunda trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social, y una tercera trampa de bajas capacidades institucionales y gobernanza poco efectiva. Y lo cierto es que no estamos utilizando las tecnologías digitales para abordar precisamente esas trampas. Simplemente déjame, Pau, hablar sobre ese aspecto para el caso de la primera trampa. Hoy en día en América Latina y el Caribe alrededor del 96% de las micro y pequeñas empresas ni siquiera tienen una página web. Si ese es el nivel de adopción de tecnologías digitales en una tecnología tan madura como lo es el Internet, ¿qué podemos esperar, digamos, de tecnologías emergentes como es la inteligencia artificial? Le oía a Francisco, digamos, hablar, digamos, de todos esos temas ya mucho más de frontera. Entonces, eso para decir que vamos a tener, digamos, que complementar los esfuerzos que hagamos en materia de transformación digital, buscando precisamente avanzar hacia ese uso real y efectivo de las tecnologías digitales para abordar esas 3 trampas. Lo mismo creo que podemos hablar sobre cómo utilizar las tecnologías digitales para abordar esa segunda trampa en materia de educación, en materia de salud, o cómo abordar precisamente esa tercera trampa en materia, por ejemplo, de e-government y demás. Y simplemente para redondear de nuevo esta pregunta de contexto, mencionar que desde CEPAL venimos liderando precisamente el ILAC, que es ese gran activo que tenemos en nuestra región, ese arreglo institucional que nos permite trabajar en una agenda regional de transformación digital, y ahí estamos dedicados a buscar cómo avanzamos hacia ese uso real y efectivo de las tecnologías digitales para abordar las 3 trampas de desarrollo. Dejo ahí y seguimos ahondando más adelante. Qué bien, gracias Marco. No, primeros puntos muy interesantes, como desde Cisco, por ejemplo, estamos trabajando para que las tuberías, por así decirlo, y los equipos estén listos para esta nueva onda ahora de digitalización industrial. También la medición tan importante desde el Centro México Digital que estabais viendo, y los distintos aspectos tanto de infraestructura como de habilidades para que efectivamente no solo se desarrolle, sino se adopte, y que se adopte también por parte de los que lo tienen más difícil, como las MIPYME, como el dato este que decías, Marco, muy relevante. Un tema que me llamó la atención, Francisco, que decías, es las soluciones, por ejemplo, para minería, como un ejemplo paradigmático, porque ya pensábamos que 5G en su día tendría aplicaciones directas en minería, y en ese préstamo que mencionaba en la introducción a Chile, que era un préstamo de reforma de política pública de 2 tramos, el primer tramo hará como 7 años tal vez, y Chile es el líder en penetración de 5G en la región. O sea, los retos de Chile probablemente el resto de países de la región los tendrán igual o en mayor medida. Veían que a pesar de ser el líder en 5G en la región, esto lo veíamos ahora, lo que cuando hace 7 años habíamos fijado como una medida de política pública importante, que eran pilotos de 5G en minería precisamente, veíamos el año pasado que a pesar de ser el líder en penetración de 5G, lo era, pero para el sector usuario individual, por así decirlo, no para sectores industriales. Y hemos estado apoyando a la Subtel para ver cuáles son las medidas, las barreras y las medidas que se podrían tomar para salvar estas barreras que están impidiendo que el sector industrial adopte tecnologías como 5G, y se replicarán, por supuesto, en el resto de tecnologías más adelantadas.
Desde Nokia, ¿cómo estáis poniendo vuestro granito de arena? ¿Cuáles son las soluciones tecnológicas que estáis poniendo a disposición del sector para que efectivamente la adopción de estas tecnologías más innovadoras también lo sean por parte de la industria y de los verticales? Qué buen tema el que tocas, y ahí hay un tema muy relevante, ¿no? Nosotros desde la política, digamos, corporativa, y lo que nosotros podemos influenciar es el uso de espectros con uso privado, con foco privado. Entonces, de las primeras cosas que nosotros empezamos a posicionar, a trabajar, a darle duro, es cómo hacemos consciente al regulador, cómo hacemos consciente al segmento de que provisionar una banda de bajo costo que él va a usar en un determinado campus, en una determinada, iluminando un área muy pequeña, tiene sentido. Y tiene sentido no solo para la introducción tecnológica, sino todo esto que tú mencionas, la brecha, cómo cierro la brecha, cómo hago que más casos de uso surjan, cómo traes, como mencionabas tú, a los actores académicos, de universidades, de centros de desarrollo, a apoyar todo el tema. Entonces, empezar a encontrar ese primer espacio. Sin espectro no puedo hacer nada. Si la barrera es querer monetizar el espectro, y lo decimos muy abiertamente, y cobrar $100 millones por el uso del espectro, pero para la industria es prender 6 sitios e iluminar un tema, yo no puedo pagar una licencia nacional, no puedo pagar una licencia. Entonces hay que empezar a crear el concepto, es cómo puedo usar un espectro libre, dejarlo reservado. Se logró hacer con la Subtel, dejar la banda de 3.700 a 3.800 libre, está libre, o sea, todavía nadie la ha comercializado, está ahí, para poder desarrollar proyectos a la medida y específicos que se conectan en esa banda famosa N78 y podernos conectar y cargar ahí. Desde el punto de vista de 4G, entonces lo de siempre, pero lo podemos hacer en 4G, está bien, hagámoslo en 4G o hagámoslo en 5G, lo importante es empezar a hacer esa brecha, que esa brecha entre que el uso de la tecnología, la adopción, y como lo decía en mi intervención anterior, conocer con humildad la problemática del cliente final, qué es lo que necesitas resolver. Conectividad, latencia, usuarios, sensores, no existe la solución, la tenemos que crear, traemos al actor de la academia, oye, siéntate conmigo, mira lo que él necesita resolver, esto lo puedes hacer tú, lo podemos hacer juntos. Les contaba ahorita dentro de la preparación, oye, hemos hecho hasta apoyos donde tú ve y comercialízalo, o sea, ya funcionó, ahora ve y sal tú, haz tu empresa, pyme, desarrolla la sal, y es eso, es acercar a todos los actores al problema. Hay una frase muy célebre que dice que cuando un problema es imposible de resolver, es mejor hacerlo el problema de todos para que todos podamos aportar. Y justamente aquí es como traigo al actor industrial, como traigo al actor académico, como traigo a otro mi competidor. O sea, nosotros competimos, pero hay cosas que hace Cisco mejor que yo. Entonces, ven, vamos. Aquí lo importante es cómo todos nos acercamos y empezamos a trabajar con la cabeza del regulador. ¿Por qué? Porque si el regulador hoy no identifica con conciencia que ese es el paso cero, ni siquiera el 1. El paso cero es no cobres por el espectro, escucha lo que quiere hacer con él y dónde lo va a usar, para ahí. O sea, ve tú, no entres diciendo cuánto vas a pagar, entra, ¿qué quieres hacer con él? ¿Cuál banda puedes utilizar? Hay proyectos que hemos logrado hacer y resolver en ambientes indoor donde ni siquiera tocas exteriormente y puedes utilizar un espectro uso libre. Y puedes hacer una conectividad para un laboratorio, para un sótano, para un desarrollo en un parque, en un estacionamiento, es que llaman aquí, para un estacionamiento, y lograr de alguna manera poder resolver miles de problemas de conectividad. Entonces, concluyo, es problema de todos. O sea, es cómo Nokia manda el mensaje, cómo Cisco manda el mensaje, cómo los actores reguladores, actores políticos de industria, mandamos el mismo mensaje. No se daña el ecosistema móvil por incorporar políticas de apoyo a la industria y el uso de tecnologías 3G, 4G, 5G, 6G, las que vengan, ¿sí? Siguiente, no puedes cobrar muy alto por ese valor, porque lo que queremos justamente es, oye, entra y empecemos a hacer esta conversión que tú mencionas de cómo traemos todo lo tecnológico a la mesa, cómo empezamos a traer a todos los actores a funcionar. Y último punto, sin arrogancia, humildes, él hace mejor las cosas, yo tengo que dar 2 pasos atrás. Cisco, haz tú el backbone, Cisco, construye tú el data center primario, oye, yo soy muy bueno en móvil, déjenme la parte inalámbrica, yo soy muy bueno en mis micro data center, mi Edge, tú eres buenísimo con el desarrollo de sensores, con traer actores de otras industrias, con meternos todo y crear ese ecosistema. Entonces ahí nosotros estamos haciéndolo bien, creemos que vamos bien, vamos dando esos pasos, pero necesitamos eso, el eco en el lado de las instituciones, el eco en los operadores, que no se asusten por dejar jugar a un actor industrial en un determinado nicho, porque entonces también operadores grandes que tienen también sus bloqueos políticos, dicen yo no quiero que la industria se desarrolle porque se debe desarrollar a través mío, entonces yo debo dar el espectro porque yo pagué por él. Es eso, es entender que Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, Argentina ya nos enseñaron con políticas de espectro libre y de espectro tipo banda 40, tipo N78 libre, tipo
puedo hablar más técnico, no importa, pero al final es esos espectros nos están impitiendo, pero ven. Y hay unos donde también el operador tiene muy buenas cosas que ofrecer, entonces hagámoslo como un service provider as a partner, vente tú para este negocio, yo no lo hago directo, ven tú, ya no lo hago con canal, vamos, ustedes háganlo, yo te presto mi tecnología. Es eso, empezar a entender y hacer que el problema sea de todos, no mío. El problema no es, pues como no puede él, yo no tampoco entro. No, es todos resolviendo al mismo tema. Entonces, por ahí va. Qué bien, gracias. En esta línea está no es un problema, pero sí es un reto que muchos países enfrentan, que es cómo atraer inversiones para infraestructura de datos e inteligencia artificial. Y aquí creo que desde Cisco, Mauricio, lo estáis seguro siendo testigos de esto por lo menos, no sé con qué rol e intensidad, imagino que depende del caso, pero sí es cierto, en la línea de lo que mencionaba Francisco, que se requieren varios actores para atraer inversiones grandes, significativas, como las que muchos países de la región están en parte compitiendo para atraerlas. Luego, más tarde podemos ver en qué aspectos merece la pena colaborar para hacer un enfoque integral de la región, pero hay una parte innegable que es que están compitiendo por ciertas inversiones. ¿Qué te parece que pueden hacer los países de la región o qué estás viendo que están haciendo bien o mal para atraer algunas de estas inversiones de hiperescalares en las que Cisco, por supuesto, tiene un rol muy importante? Bueno, creo que el tema es altamente relevante, sobre todo a la luz de los tiempos, ¿no? Estamos viviendo un momento en el cual el mundo entiende que los elementos que más están produciendo valor, o al menos la expectativa de valor, son los tecnológicos, y lo estamos viendo si sacamos la radiografía, por ejemplo, de cómo se componen las contribuciones que hace la manufactura a un país como México. México es un país manufacturero, lo sabemos casi todos los que estamos aquí. Sin embargo, al darle doble clic a ese gran componente, hay una contribución muy importante que está haciendo la manufactura de componentes electrónicos, por ejemplo, ¿no? Y esto me lleva como un ejemplo a entender cómo donde estamos viendo la mayor intensidad de interés y de inversiones alrededor, pues no solamente de la infraestructura, sino de la cantidad de recursos que ahora hablaremos, que se requieren para que florezcan estas inversiones, pues es justamente en las que provocan la transformación digital. Entonces, yo creo que México está sumamente bien posicionado en ese sentido, así como muchos otros países latinoamericanos, pero hay que entender que la decisión que toman los participantes de esta cadena de valor, que son múltiples y que van pues desde la fabricación, desde el diseño de un semiconductor, desde la lógica y el diseño de un semiconductor, hasta el ensamblado final de un producto. Estamos hablando de hardware, y en el caso de software, bueno, pues es un ciclo similar, pero asociado a la construcción del código, ¿no? Y de la liberación de este código. Es un caso de negocio, es decir, cualquier empresa que esté evaluando cuáles son sus alternativas para fortalecer su cadena de valor o para ser más exitoso y ser competitivo en el mercado, tiene muchos elementos. Yo anoté algunos que seguramente les harán sentido porque son ingredientes que tiene la ecuación. Uno que es natural, ¿no? Y que todos podemos pensar, lo que le llaman en inglés el landed cost, ¿no? Que es el costo, digamos, el conjunto de costos al que se enfrenta un fabricante cuando tiene que producir en un país, que tiene que ver con el costo de la energía, que es muy relevante por lo que decía ya Salma, por ejemplo, el costo de los salarios, cuánto me cuesta el talento. No he hablado todavía de competencias, pero si suponiendo que existieran, ¿cuánto me cuesta ese talento? ¿Cuánto me cuesta traer ese tipo de condiciones? El landed cost. El segundo, los recursos estratégicos. Esta es una industria que requiere recursos estratégicos. Ahora muchos de nosotros hemos aprendido a hablar de las tierras raras, por ejemplo, ¿no? Y de muchas otras cosas que no sabíamos que eran, que solamente las habíamos visto en la tabla periódica. La energía es un recurso importantísimo, no solamente por el abastecimiento natural de la cadena productiva, sino por el enfriamiento de estos centros de datos, entre otras cosas. Pero hay otros factores que son muy importantes y que están más vinculados a una estrategia geopolítica, ¿no? Por ejemplo, la logística, la capacidad de mover productos al interior del país, cómo funcionan sus aduanas, la tramitología que ese país le está ofreciendo a los participantes de esas cadenas de valor para que puedan
desarrollar sus negocios de una manera más ágil. Uno muy importante, y ya hablaremos seguramente de eso, la existencia de los ecosistemas de proveeduría local adecuados. Cisco es un fabricante que ha apostado muchísimo en México y bueno, lo puedo comentar con ustedes, más de la mitad del hardware que vendemos en el mundo en términos de valor se manufactura en México. Entonces, somos un caso de éxito de nearshoring, es decir, estamos apostándole duro a este país y entendemos que la manera en la que lo vamos a poder seguir haciendo como compañía es si todas estas condiciones que estoy describiendo siguen siendo favorables. Entonces, la comunicación que estamos teniendo y que queremos tener, pues no solamente con el gobierno, que es evidentemente el interlocutor principal, sino también con los ecosistemas de proveedores que proveen, que venden o que producen componentes intermedios en esa cadena, es interesante, sobre todo porque muchos de ellos no se están produciendo en México y potencialmente pueden producirse en México. Entonces hay un mercado importante para la proveeduría local. Y por último, bueno, penúltimo, el talento especializado. Seguramente Salma sabe mucho más de eso que yo, pero la especificidad del talento que necesitamos en estas industrias es muy alta y las competencias son cada vez más escasas y bien pagadas en el mercado global, por lo tanto ese es un condicionante del caso de negocio. Y por último, la certidumbre regulatoria y jurídica. Eso va a poner a ciertos países de un lado de la línea y a otros de otro, porque finalmente pues una empresa va a analizar en qué es un mapa de riesgos, en qué naturaleza están tus riesgos al momento de hacer inversiones en ese país, si vas a poner una planta, si vas a hacer una apuesta fuerte, sobre todo cuando decides fabricar o producir en un país distinto al que te vio nacer, ¿no? Un poco esos son los elementos principales, digamos, de esa ecuación de valor que yo vería. Qué bien, muchas gracias. Muy interesante porque has listado muchos de los que son habilitadores que tienen que estar allí para tener la posibilidad de atraer una inversión y estabas apelando a Salma, que conoce mucho de la vertiente de habilidades y de habilidades digitales en un sentido amplio, porque cada uno de estos habilitadores que has mencionado requiere un set de habilidades, un conjunto de habilidades diferentes. ¿Nos quieres contar un poquito más, Alma, de qué tiene que haber en cada cajón para que se dé la ecuación, como comentaba Mauricio? Quizá para complementar lo que han mencionado Mauricio y se me pasó tú, Francisco. y Francisco, en realidad el inversionista extranjero o también el nacional está buscando dónde están las oportunidades de todos los temas que han mencionado, tanto de infraestructura como de talento y también de condiciones estables para poder permanecer a lo largo, darle sostenibilidad a esa inversión que tú estás generando, ¿no? Y aquí lo interesante, y para el caso mexicano, yo no sé si ustedes sepan, pero el estado que más atrae inversión extranjera a México es el Estado de México. Y curiosamente, no todo está asociado a tecnologías y a inteligencia artificial, pero sí es relevante, aunque no la utilicen para la actividad primaria, es muy relevante para la logística que se mencionaba, para la logística y para el impacto que pueda generar en empleos y todo lo que se pueda desarrollar como ecosistema. Y aquí lo importante es que necesitamos, por ejemplo, nosotros que estamos en el sector de las telecomunicaciones y tecnologías de la información, necesitamos cambiar nuestra mentalidad al modelo de negocio que estamos acostumbrados a hacer. Yo hago esto y, como decía Francisco, no voy a hacer otra cosa porque no es mi core business, ¿no? Creo que necesitamos cambiar al modelo de co-creación. Y esto lo van a oír cada vez más y más y más. Y ya no es solo la co-creación entre las mismas empresas que están participando en los mercados convergentes, sino el gobierno mismo que tiene que simplificar las reglas, que tiene que hacer mucho más ágiles los procesos para que los inversionistas puedan llegar y establecerse claramente, que puedan tener condiciones competitivas porque estamos compitiendo a nivel internacional. ¿Por qué razones no trajimos algunas de las etapas de los semiconductores a México?
porque Vietnam y Tailandia estaban ofreciendo condiciones mucho más atractivas de impuestos, de terrenos que se establecían, ni siquiera tenían que ver con el semiconductor, sino con el lugar físico donde tenían que establecerse. Entonces, todos esos elementos son muy relevantes para que nosotros podamos pensar en dónde podemos co-crear con otras partes del ecosistema y con nuestros mismos competidores, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría enfatizar que uno de los temas que vienen muy fuertes es la estabilidad energética. Ese es un punto clave tanto para los centros de datos como para las redes de telecomunicaciones, como para toda la infraestructura de nearshoring que se congrega alrededor de todo ello. El agua, en algunos casos hay conflictos. Algunos dicen que sí se necesita mucha agua, otros dicen que no se necesita tanta agua, que se puede reciclar, que como no es agua para tomar, puede reciclarse, entonces puedes utilizar recursos renovables, por así decirlo. Y también el talento humano, que tenemos una característica bien importante en América Latina y en México particularmente. Formamos muchísimos ingenieros y se nos van los ingenieros. También, y les pasa a los que atraen inversión extranjera directa, por ejemplo el caso del Estado de México, se les van sus ingenieros a otros lados y no son capaces de capturarlos. ¿Por qué? Porque no hay salarios competitivos, porque no hay ofertas de empresas que le estén ofreciendo por su especialidad quedarse en la localidad. Entonces también eso está teniendo un papel importante en las discusiones internacionales de cómo le hacemos para… Sí es importante la movilidad, tú lo mencionabas, pero también es importante que si yo me quiero quedar, pues tenga las condiciones para poder quedarme. Entonces, yo aquí les diría, si somos muy buenos en algo, explotémoslo. O sea, somos buenos para ser ingenieros, pues explotémoslo muy bien y quizás seamos el día de mañana los exportadores de talento humano, ¿no? Bien. Lo dejo aquí. No, muchas gracias. Y en el listado de elementos habilitadores que habéis amablemente contribuido todos, algunos parece que el sector privado claramente tiene un rol protagónico, en otros el sector público tiene el mandato o la oportunidad de hacerlo, pero la línea divisoria no siempre está tan clara. No sé, Marco, si nos podrías dar tu punto de vista sobre qué puede aportar sector privado, público, academia, sociedad civil en toda esta industria a futuro, por favor. Gracias, Pau, por esa pregunta, y precisamente antes de responderla directamente, déjame volver de nuevo a este tema de la primera trampa y la necesidad de avanzar hacia un uso real y efectivo de las tecnologías digitales para abordar esa primera trampa. Nosotros desde CEPAL venimos diciendo en la importancia de conectar los esfuerzos de transformación digital con las políticas de desarrollo productivo de los países y de sus territorios. Cuando hablamos de políticas de desarrollo productivo nos estamos refiriendo, digamos, a esfuerzos como es el Plan México en el caso de México, a la Nova Industria Brasil en el caso de Brasil, la política de reindustrialización en el caso de mi país, el programa de desarrollo productivo sostenible, digamos, en el caso de Chile, donde efectivamente están estas políticas, donde los países y sus territorios están priorizando además sectores estratégicos sobre los cuales están enfocando buena parte de sus esfuerzos. Y conectar esfuerzos de transformación digital con esas políticas de desarrollo productivo implica trabajar tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. ¿A qué me refiero? Por el lado de la demanda, precisamente buscando escalar esfuerzos de extensionismo digital o básicamente esfuerzos de acompañamiento a las empresas, particularmente a las MIPYMES en ese proceso de adopción de tecnologías digitales. Un poco lo que Francisco estaba mencionando, digamos, de cómo se le pueden dar soluciones a las necesidades de las empresas
Él se ha referido, digamos, mucho al caso de las necesidades de las grandes empresas, pero lo mismo tenemos que hacer, digamos, con el 99% del resto del tejido productivo que está constituido, digamos, por MIPYMES. Y ahí tendremos que escalar, digamos, los esfuerzos de ese tipo de programas de acompañamiento que se están dando hoy en día en nuestros países, pero que realmente los números son marginales frente al reto de productividad que estamos enfrentando. Pero también hay que trabajar, Pau, por el lado de la oferta, y eso implica precisamente un poco relacionado a la conversación que teníamos esta mañana, que buscar que América Latina y el Caribe no se quede simplemente siendo una consumidora de tecnologías digitales, y para ello vamos a tener que precisamente trabajar en agendas estratégicas para mejorar la competitividad de las empresas digitales de la región. Entonces, pongo todos estos elementos precisamente para intentar abordar tu pregunta, porque tanto para trabajar por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, nosotros desde CEPAL venimos insistiendo en las iniciativas clúster o las iniciativas de articulación productiva como una forma concreta y efectiva de organizar esa colaboración público-privada, multiactor, para trabajar en esas agendas estratégicas. Estas iniciativas clúster no son otra cosa sino eso, una tecnología institucional que nos permite traer a todos estos actores a la mesa para trabajar precisamente estas agendas. Estas iniciativas adicionalmente ya se están dando en nuestra región. El año pasado publicábamos un documento donde mostrábamos que hoy en día existen más de 700 de estas iniciativas en una gran cantidad de países, en una cantidad de sectores. Más aún, hoy en día tenemos una plataforma de iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva que tiene ya casi 480 iniciativas registradas de 20 países en una cantidad de sectores. Más de 80 de estas iniciativas corresponden precisamente a sectores digitales o a clústeres del sector de software y TI. Importante efectivamente que utilicemos este tipo de iniciativas como parte de las políticas de desarrollo productivo, de nuevo para trabajar en agendas que busquen cerrar esas brechas tanto por el lado de la demanda, por el lado de la oferta. Entonces, simplemente un llamado, digamos, a ver cómo nos ponemos, nos alineamos y coordinamos esfuerzos, y para ello, digamos, tenemos grandes activos como es esta plataforma de clúster, pero también como lo es el ILAC, esa agenda digital para la región. Perfecto, gracias Marco. Pensando en los clústeres industriales que mencionabas, creo que son un vector muy relevante a la hora de hacer frente al reto energético al que estamos haciendo frente. Y cuando apoyamos a transformar digitalmente cada uno de estos clústeres, creo que también tenemos que ayudarles en la medida de lo posible, por supuesto, a que sean lo más energéticamente eficientes. Y quería preguntarte, Francisco, del lado de Nokia, ¿qué soluciones estáis desarrollando, visualizando o ya implementando para ayudar a las distintas verticales industriales a que florezcan, pero a la vez sean energéticamente eficientes? Bien, hay como todas unas políticas dentro de toda nuestra hoja verde o la hoja de ruta de Nokia de llegar a toda una sostenibilidad de solución. Uno de los temas que principalmente nosotros validamos es la automatización de las redes. Entonces, entre más eficiente hagas y más autónomo lo que una máquina puede hacer mejor que un humano, ¿sí? Pues hazlo, ¿cierto? Entonces, al principio hay mucha resistencia de parte de porque pierde empleo, que va a perder gente, que el impacto humano, el conocimiento, todo el tema. Pero lo que logras demostrar con el uso real es, oye, mira, esto lo podemos hacer mejor, ¿sí? Y tú puedes dedicar tu tiempo a hacer otras cosas que tú como humano y como director de proyecto, como director de ejecución de red, como director de operación, puedes hacer mejor. Entonces, primer hito sería ese. Entonces es cómo automatizamos, cómo desarrollamos más cosas que el software mismo pueda resolver. Aparecen conceptos como el SON, el Self-Organizing Network, que es como las redes que se autoconfiguran y se autogestionan de acuerdo a la capacidad. Entonces, que en horas de muy alto tráfico reenfocan su capacidad, que en horas de muy bajo tráfico la esparcen, apagan los radios que no se usan, hacen que, por ejemplo, la circulación energética sea mucho más baja, que tú no consumas energía de la misma forma en las mismas horas del día. Y por primero, pues le estás ayudando al OPEX del operador, por supuesto, o de ese cliente, y le dices, bueno, te reduzco el consumo energético, pero también estás haciendo un impacto energético de transformación del segmento, ¿no? Entonces, eso. Vámonos a un segundo punto bien interesante, y es cómo la IA. Entonces, ahora arranca a
no solo optimizar tu red propia y la que yo prendo o apago para dar mi servicio, sino también a usar esas capacidades de borde, esos micro data centers, esos pico data centers, para poder también, a partir del uso de esas tarjetas que estoy poniendo en cada lado, a monetizar y darle fuentes de ingreso adicionales a ese operador para que él también tenga no solo pues que pagar por su servicio, sino también monetizar de alguna manera su locación estratégica al lado de un contenido específico. Veía cosas que ustedes ya aquí me corrigen. Querétaro, por ejemplo, que es una de las megapuestas de data center, donde todos están enfocados, la industria de la manufactura, donde tienen consumos energéticos altísimos, cómo se benefician de tener tú conectividades cercanas, de ese edge, de ese procesamiento en nube, de procesamiento en cloud directo, de que tú le puedas empezar a ofrecer soluciones como un micro cloud, ¿sí ves? Ya no el cloud de una AWS, el cloud de un Google, sino el cloud de alguien que está ahí para él. Entonces ahí también empiezas indirectamente a decir, pues ya no me necesito ir a pagar una cantidad de recursos energéticos de un super data center, porque lo que yo debo resolver, y entro a contestarte ahí lo de la pyme, es cómo le llevo a la pequeña o al mediano ese tipo de soluciones. No te pagues un servicio que es escalable, no tienes que montar una infraestructura gigante, puedes hacer cosas muy pequeñas, procesamiento en el borde, procesamiento muy específico, que también empieza a ayudarle a él a que como si le liberamos CAPEX o OPEX, pues pueda invertirlo de otras maneras eficientes. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Me queda la duda, pero si ahora nos apoyamos en la tecnología para que sean más eficientes estos verticales, pero esta tecnología, esta automatización, esta inteligencia artificial está hospedada, y vuelvo a ti, Mauricio, en centros de datos que no son energéticamente eficientes, está el reto de que lo que ganamos por un lado lo perdamos por el otro. ¿Cómo podemos lograr que los centros de datos también sean energéticamente eficientes desde el punto de vista tecnológico? Y es un problema significativo porque no solamente por el evidente crecimiento que hemos discutido en este foro, ¿no? Y de las necesidades de cómputo emergentes a partir del boom de la inteligencia artificial. Entonces el tema no es menor y es un tema que tiene muchas facetas. A mí me gustaría abordarlo desde la perspectiva justamente del diseño de los centros de datos y de las diferentes arquitecturas tecnológicas que participan en el funcionamiento del centro de datos, que son altamente complejas todas, ¿no? Hay tres problemas fundamentales en los que Cisco está trabajando para resolver. El primero de ellos le llamamos este concepto de la resiliencia digital. ¿Cómo le dotamos de resiliencia a cualquier sistema que está procesando datos y que los está poniendo a disposición de capas analíticas? Ese lo dejo por ahí. El segundo, que es el concepto del trabajo del futuro, es decir, ¿qué entendemos los seres humanos por trabajo en este futuro aumentado con inteligencia artificial, agentic AI? También lo dejo por ahí. Y el tercero, que me regresa al tema, es el diseño de los centros de datos del futuro, entendiendo que aquí es donde se está concentrando buena parte de la ingeniería que está permitiendo que las soluciones asociadas a la inteligencia artificial se puedan realizar. Entonces, una de las estrategias que la compañía ha tomado, y eso se refleja desde la perspectiva de la investigación y el desarrollo, más del 13% del revenue se regresa en investigación y desarrollo, y buena parte de ese porcentaje está dedicado a una tecnología que le llamamos el Silicon One, que es en realidad nuestro silicio, ¿no? Nuestro semiconductor, porque pretendemos atacar ese problema desde la fuente. En la medida en la que tú produces menos calor, tienes menos calor que sacar del entorno. Entonces, más que pensar en cómo generamos sistemas de enfriamiento más eficientes, creemos que nuestra responsabilidad está en crear sistemas de conmutación de datos y de computación de datos que computen o conmuten datos de forma más eficiente con un menor costo energético. Y eso va por una mecánica física a producir menos calor. Entonces ese es el primer esfuerzo, y buena parte de la tecnología de Cisco, sobre todo de switching, routing de alta generación y cómputo, están basados en esta generación de semiconductores. El segundo es una obsesión por el diseño circular, o sea, hay una gran preocupación en la industria por la circulación del hardware que es reciclado. Hay un mercado secundario brutalmente grande, y entonces este tipo de estrategias pues contribuyen a que haya un aprovechamiento de los componentes mucho más eficiente. Pero me gustaría cerrar con
dos temas que son eminentemente tecnológicos y que creo que contribuyen también a los propósitos ambientales que son tan importantes ahora. Y el primero es cómo poner la inteligencia artificial al servicio de la inteligencia artificial en el centro de datos. ¿Y qué quiero decir con esto? Si nosotros incorporamos elementos de inteligencia artificial en nuestras componentes de infraestructura, vamos a hablar, por ejemplo, de los manejadores de cargas que distribuyen los mecanismos de entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial, y sabemos a priori, vamos a ponerlo en términos simples, de dónde a dónde se va a mover una carga, yo puedo enfriar a priori, con mucho más prioridad, una sección del centro de datos que sabemos que va a estar sujeta a un cómputo mucho más intensivo que otra, y viceversa. Ese es un ejemplo simple, pero en la medida en la que le otorguemos mayor visibilidad a entidades inteligentes respecto del comportamiento que tiene la infraestructura en dinámicas tan complejas, vamos a poder ser mucho más eficientes en el uso energético para poder enfriarlas. Y no solamente enfriarlas, sino para tener visibilidad de en dónde están las restricciones y las contracciones a nivel energético que hacen más o menos eficientes en un comportamiento holístico, pues a los sistemas que son consumidos al final o por otros seres humanos o por otras máquinas, ¿no? Eso es muy interesante, porque si logramos tener visibilidad del consumo energético de cada uno de los elementos, podemos aplicar medidas regulatorias, de requerimientos técnicos, de política pública para fomentar, si no obligar, depende del caso, a que los nuevos desarrollos tengan en cuenta, incorporen estas medidas de eficiencia energética. Salma, desde el punto de vista regulatorio, de política pública, ¿hay algunas iniciativas que hayáis podido identificar que se están llevando a cabo que contribuyen a que efectivamente la tecnología, puede ser de infraestructura digital, de conectividad o de datos, sea cada vez más eficiente? Fíjate que no solo las políticas regulatorias que han introducido algunos países, también los inversionistas han puesto condiciones muy serias de no invertir en aquellos proyectos donde no haya una evidencia clara de que va a haber un beneficio hacia la reducción de la huella de carbono. Sabemos estas siglas ESG, que ya están muy presentes en cualquier licitación y en cualquier lugar donde se ponga dinero o inversión para proyectos de desarrollo de infraestructura. Entonces, los gobiernos los han tomado con buenos ojos y han incorporado tanto en sus marcos legales como en reglas o principios y guías en el uso de tecnologías emergentes, el que se propicie la tecnología verde, ¿no? Sí es, como todo lo nuevo, es ciertamente más costoso trabajar en ese sentido, pero a la larga, en el largo plazo, hay un impacto mucho más positivo en la sostenibilidad de nuestro planeta y ambiental, ¿no? Qué bien, gracias. Y ya para ir cerrando, que pronto se termina el tiempo, pero Marco, desde un punto de vista más regional, ¿qué políticas públicas, qué iniciativas de colaboración estás identificando o creéis que podrían darse, que todavía no están, para fomentar tanto el florecimiento, como decíamos, como la responsabilidad medioambiental de esta industria? ¿Qué nos puedes contar, por favor? Gracias, Pau, por esa pregunta, porque me permite de pronto hacer doble clic sobre el ILAC. He mencionado el ILAC, digamos, de manera muy tangencial, pero posiblemente no todo el mundo conoce acá qué es el ILAC, que además vale la pena mencionar, acaba de cumplir 20 años, ya salió de la adolescencia, ya no es un teenager, ya el ILAC tiene 20 años. Precisamente este año tenemos reunión ministerial que se hace además cada 2 años, donde se cambia, digamos, la presidencia. En este momento es Chile quien tiene la presidencia del ILAC y la va a estar asumiendo Brasil en la reunión de noviembre. Pero más que una reunión, porque a veces la gente cree que el ILAC es ese espacio donde nos reunimos cada 2 años, precisamente el ILAC es este arreglo institucional que nos permite, digamos, trabajar en múltiples
iniciativas y esfuerzos para cerrar, digamos, esas brechas en materia de transformación digital en nuestra región. Nosotros, de alguna manera, para tratar de transmitir qué es el ILAC, que hemos dividido, digamos, toda su oferta de valor en 3 grandes categorías o frentes. En primer lugar, digamos, venimos trabajando toda una serie de esfuerzos en materia de conocimiento y monitoreo de cómo está la región en materia de transformación digital, y ahí vale la pena mencionar esfuerzos como el Observatorio de Desarrollo Digital que lanzamos hace un par de años y que hoy cuenta con más de 80 variables que le hace seguimiento a cómo avanza la región y los países individuales en diferentes frentes y dimensiones en materia de transformación digital. Está también el ILIA, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que estamos construyendo de la mano del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, y que también le da luces a los países sobre cómo están en materia, digamos, de preparación en materia de inteligencia artificial. Venimos además trabajando también en ese primer frente en mediciones de conectividad significativa, de nuevo, yendo más allá de la simple conectividad, y hemos venido, digamos, implementando y haciendo mediciones en Brasil, en Chile, en República Dominicana. Paso al segundo frente, que es precisamente el frente de diálogos, de política, donde efectivamente tenemos esa reunión ministerial cada 2 años, tenemos 4 grupos de trabajo que se vienen trabajando de forma permanente, uno en materia de conectividad significativa, otro en materia de inteligencia artificial, otro en materia de economía digital, y tenemos un grupo de trabajo, digamos, para el Caribe. También en el marco de ese segundo frente venimos trabajando un proyecto tan importante como la Alianza Digital con la Unión Europea, donde venimos, digamos, también desarrollando múltiples iniciativas en la región. Y en tercer lugar, digamos, está este frente de herramientas y asistencia técnica, y ahí vale la pena mencionar precisamente el laboratorio de transformación digital que estuvimos lanzando en la última reunión ministerial, que hoy en día ya cuenta con toda una serie de herramientas que está ayudando a los países y a los territorios en el diseño e implementación de políticas públicas en materia de transformación digital. Ahí vale la pena señalar en particular un simulador de transformación digital que, a partir precisamente de esta metodología de complejidad económica del profesor Ricardo Hausman de la Universidad de Harvard, nos permite, digamos, evaluar el impacto de políticas digitales en materia de transformación digital productiva. Está también esta otra herramienta que venimos incluso trabajando de la mano de Salma, Digitalízate, que es esta herramienta que permite medir, digamos, el nivel de madurez digital de las empresas, precisamente para diseñar intervenciones que apunten a cerrar esas brechas digitales en las empresas. Tenemos otra herramienta que se le conoce como el RESMA, que nos ayuda a evaluar el estado, digamos, de preparación de los países para implementar sandboxes regulatorios en materia digital. Entonces, en fin, hoy en día, digamos, tenemos este gran activo que es el ILAC, que es un poco el mensaje con el que quiero que quede el público, pero le tenemos que sacar más provecho. Hoy no le estamos sacando todo el provecho posible. Así que una invitación a que le saquemos todo el millaje a ese ILAC para que efectivamente nuestra región pueda avanzar en materia digital. Qué bien, muchas gracias, Marco. Así cerraremos la conversación. La verdad que ha sido súper interesante. Hemos visto que efectivamente muchos de los actores del sector de infraestructura digital, de conectividad tradicional, como los que estamos aquí presentes, estamos migrando o estamos aumentando la sinergia también a la infraestructura de datos y de inteligencia artificial, y a su vez esto nos conlleva a ver con mucha más atención el sector energético también. Está claro que estos retos, que son complejos, y aquí los ponentes lo han dejado claro de una manera muy patente, requieren de esfuerzos coordinados, de esfuerzos colegiados desde la industria, desde los proveedores de equipos, desde gobiernos, desde reguladores, por supuesto, y esto tiene que verse desde varios frentes. Me parece que estos frentes han estado reflejados aquí. Muchas gracias por eso. Estamos particularmente contentos también de esta sesión porque es relativamente innovadora en el términos de que la temática no es el tema que se viene tratando tradicionalmente en el CLTD, y de manera que os agradecemos mucho el esfuerzo para salir un poquito de la zona de confort en algunos de los casos y acomodar la intervención a esta temática. Esperamos que haya sido de interés para todos. Muchas gracias. Un aplauso para los ponentes, por favor.